Buenas noches, vamos a leer la Biblia. Bueno, estoy como en YouTube, Mesías Lema. Hoy vamos a leer Lucas 20. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La autoridad de Jesucristo. Sucedió un día cuando estaba él enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, que se llegaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y les hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado la autoridad? Respondiendo él les dijo: os haré yo también una pregunta. Decime, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos del hombre, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no había de dónde. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Para que entiendan esto, Dios vino a ejercer potestad en la tierra. Potestad es decir que Él vino a salvar a los pecadores, no a los que ya estaban, a los justos o los que ya sabían de la doctrina cristiana. Pero ahí es cuando ellos no creen en el Salvador, que es Jesús, el Mesías. Entonces los sacerdotes y los ancianos del templo, ellos no creían en Jesús, creían solo en los antiguos, de como Abraham, Moisés. Pero Jesús enseñaba la doctrina cristiana. Él decía las cosas y hacía cosas maravillosas para que todos entendieran, pero ellos no le creyeron. Y porque ellos ya estaban mirando que Él hacía obras buenas, obras de caridad, o curar enfermos, resucitar muertos. Para Él no había límite de sanación. El que creía en Él era sanado. El que creía en Él quedaba limpio. Por eso dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Eso es la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar unas parábolas. Como dicen, Jesús hablaba por medio de parábolas. El joven rico.
Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, honrar tu padre y tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era sumamente rico. Al ver Jesús, se había entristecido mucho y dijo: cuán difícilmente entrar el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil que un camello entre por un ojo de una aguja que por el que un rico entre en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron entonces: ¿quién puede ser salvo? Y él les dijo: los que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí que nosotros os hemos dejado todo y hemos seguido. Y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, ni padres, ni hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de decir mucho más en este tiempo y en este siglo venidero la vida eterna. Palabra del Señor. Como dice la parábola de un joven rico, que él ya ha seguido todos los mandamientos de Dios, todos los ha cumplido al pie de la letra, pero tenía uno más. Era muy rico y no se quería dejar ir los bienes, pero Jesús le dice que se lo dé a los pobres o a otra gente. Y él se ha puesto muy triste. De esa manera, ¿cuántas personas ya están listas, preparadas por mucho tiempo? Pero tal vez tienen un solo defecto, que tal vez eso puede ser el que no vayan con el reino de Dios. Una sola falla puede ser muy malo para llegar al reino de Dios. Una sola equivocación, una sola decisión. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La entrada mesiánica en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé,
y de Betania al pie del monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino andado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os pregunta por qué lo desatéis, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y lo hallaron tal como les había dicho. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué dejasteis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo hecho sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús encima de él. Y mientras él pasaba y tendían sus mantos por el camino, cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a alabar con alegría y Dios grande voz por toda la maravilla que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre las multitudes dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Respondió y les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca a ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conoceréis, y de cierto en este día lo que es para tu paz, mas ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodean con vallado y te citarán, y por todas las partes te echarán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales y los sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo está en suspenso oyéndole. Palabra del Señor. La entrada triunfal a Jerusalén. Fue una entrada, quizás como dijo Dios, para que se cumpliera lo que ya estaba escrito por los profetas, que Jesús tenía que entrar a Jerusalén. Y en esa entrada a Jerusalén, como toda la gente le iba recibiendo, él montaba en su burrito y la gente le recibió como un rey, como él supuestamente era un rey, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que le debían recibir con ramas de olivos, con
plantas en el camino y gritaban: el rey de Israel. Cuando se acercó al templo y vio que los sacerdotes no lo usaban el templo del Señor para adorar, sino para hacer cosas, para hacer negocios, para vender cosas. Y entonces Jesús se enojó y dijo: esta es casa de oración, no cueva de ladrones. Es decir, que el templo es un templo sagrado que debe de ser solamente para alabar a Dios. Y los principales del pueblo se enojaron con Jesús. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dios nos ha puesto las parábolas para que entendiéramos más la palabra del Señor. Y aquí hay una que dice en Lucas 20. La venida del reino. La venida del reino. Preguntando pues los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y le dijo: el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Y les dijo a los discípulos: vendrán días en que asistiréis ver uno de los días el Hijo del Hombre, no lo veréis. Os dirán: aquí está, allí está, no vayas ni lo sigas, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcan muchas de esas desechados por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre, que comían, bebían, se casaban y se daban el casamiento hasta el día en que Noé entró en la arca y vino el diluvio, los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que los sabía Sodoma llovió el cielo, fuego, azufre, y los destruyó. Dando los mismos será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer, de todo que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estará dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomado y otra será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Les dijo, ¿dónde está el cuerpo? Allí se juntarán también las águilas. Palabra del Señor. La venida del reino de Dios. Nos dice nuestro Señor Jesucristo que debemos de estar preparados para la venida. Y no sabemos cuándo será, ni el día ni la hora. Será como un trueno, como un relámpago. No se sabe cuándo será, solamente Él lo sabe. Pero sí debemos de estar preparados espiritualmente, preparados con bien a todos, en amistad, preparados en justicia, preparados de amor al prójimo. Debemos de estar preparados porque no sabemos cuándo nos tocará de ir. Entonces nos dice, debemos de estar listos. Como dice, uno será llevado y el otro será dejado. Tenemos que preparar para la venida del reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos ha puesto parábolas para que entendamos. La sabiduría está en la Biblia. Y la Biblia enseña al hombre las maravillas que trae la Biblia. La puerta estrecha. Lucas 13, el 22. La puerta estrecha. Recorriendo Jesús cada una de las ciudades y aldeas, enseñando a los prosiguiendo su camino hacia Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido contigo nuestra plaza, enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob, todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros os echar fuera. Y vendrá de él
oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa y el reino de Dios. He aquí que hay el último que será primero, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Aquí tenemos otra prueba más, la palabra de Dios. La puerta estrecha. ¿Cuántas puertas vemos en la vida? La vida tiene puertas grandes y puertas angostas. El camino de Dios es como decir una puerta estrecha que muy poca gente puede entrar. En cambio, el camino ancho es tan ancho que todos pueden caber en la perdición, en el pecado. En cambio, el camino estrecho y angosto es tan difícil, y como dice él, es un camino bien duro y estrecho, que muchos no querrán entrar. Y como dice la palabra de Dios, dicen, los primeros